El poder se desgasta. Estas fueron las palabras que dijo Doflamingo refiriéndose a lo que sea que mantiene en el poder al gobierno mundial. Unos dicen que es el sombrero de paja gigante, que ni es tan gigante, es más bien de un tamaño bucanir. Otros dicen que es el árbol de las frutas del diablo, pero siendo estas los sueños de la gente, como teoriza el Dr. Vegapunk, además de ser más un dolor de cabeza para el gobierno que una fuente de poder, la fruta del dios del sol, la de la oscuridad de Barba Negra y muchas más. Las frutas son más bien un obstáculo para el control mundial del gobierno que una fuente de poder. Y así como estas, hay muchas otras teorías de lo que puede ser ese poder, pero de que se desgasta, se desgasta. Y aunque no le podamos poner nombre ahorita mismo, sí que lo estamos viendo en primera persona en el arco de Egghead. El límite del poder. Cuando una figura lleva en el poder por mucho tiempo, se suele hacer arrogante. Saturno ni se imaginó que Vegapunk podía traicionarlo. Y la verdad es que si no hubiese sido por sus propias decisiones, en efecto Vegapunk nunca hubiese hecho nada contra el gobierno. El doctor ya se lo había dicho a Dragon, que él estaba feliz investigando, haciendo ciencia, que él no se iba a unir al ejército revolucionario. Pero Saturno, el Gorosei y Im, que gobiernan con el miedo, con el terror, arrogantemente pensaron que este terror sería suficiente para mantener a Vegapunk a todos al margen. Y por 800 años sí fue así. Pero ahora la nueva era del mundo de One Piece ha comenzado. Es increíble cómo se nos ha presentado esta historia. Vegapunk traicionó a Saturno, al gobierno, no por sus propios deseos revolucionarios, no por su ambición de cambiar al sistema, no. Lo hizo por las circunstancias. Si Saturno no hubiese ordenado implementar esa bomba de autodestrucción en el cuerpo de Kuma, si no se hubiese empeñado a que los clones de Kuma mataran a Bonnie, en resumen, si no hubiese sido tan sádico, su plan habría funcionado. Si tan solo hubiese honrado el acuerdo con Kuma, nada de esto hubiera pasado. Y así Vegapunk no se hubiese visto en la necesidad moral de bloquear las trampas de Saturno. He visto en muchos comentarios cómo se está cuestionando el hecho de que Atlas sabía la verdad sobre el orden de comando de los pacifistas, y que si Atlas sabía, pues Punk Records también lo tenía registrado, y pues así York la traidora también hubiese conocido desde el principio que Bonnie estaba por encima del Gorosei. Pero la explicación más lógica que se nos puede ocurrir es que Vegapunk de hecho sí había mantenido este secreto fuera del alcance de Punk Records, que no se lo había dicho a los otros Punk hasta que se reveló que York era la traidora. Recordemos que después de que la descubrieron, cuando ya la habían capturado, el doctor, los satélites que quedaban en pie y los sombreros de paja estaban todos juntos en la sala de laboratorio, justo cuando estaban ideando el plan de escape. Allí fue cuando Vegapunk le pudo haber dicho a los otros Punk sobre el secreto del comando de los pacifistas. Puede ser. Y simplemente no se lo dijo a Bonnie porque en ese momento no era necesario. Saturno aún no había hecho su aparición. De hecho, el honor de Vegapunk es tan alto, su compromiso con la ciencia es tan fuerte, demostrándonos una vez más que él nunca se habría puesto en contra del gobierno de no haber sido por las circunstancias. Porque él bien pudo haberle dicho a Bonnie que ella tenía el control sobre todos los pacifistas y así fácil escapar de la isla, pero no se lo dijo incluso cuando Bonnie estaba por ser asesinada en las garras de Saturno. Fue Saturno mismo quien con sus acciones casi le obligó a Vegapunk a que finalmente se lo dijera, porque la única cosa que le quitaba el sueño, como decían unas traducciones, era la idea de que alguien con la apariencia de Kuma pudiese matar a Bonnie. Otras traducciones decían que haber tomado esta decisión, la decisión de darle el control total a Bonnie, era lo único que le permitía dormir en las noches, lo único que le mantenía la conciencia limpia. Pero no fue hasta ese momento que Bonnie estaba a punto de ser asesinada por los pacifistas que Vegapunk le dio la vuelta a la situación en Egghead. Un cambio de 180 grados monumental. Porque de estar ante las cuerdas, los sombreros de paja cayendo, los pacifistas a punto de matar a Kuma y a Bonnie, ahora gracias al secreto de Vegapunk, pasamos en un segundo a tener el control total del incidente. Y es que desde que nos los anunciaron, siempre hemos dicho que este incidente
incidente se llama incidente porque precisamente es un incidente para el gobierno. Me dolió la cabeza de decirlo tantas veces, pero es una catástrofe, un evento inesperado para el gobierno, no para los piratas. ¿Cuántas veces han ocurrido Buster Calls? Pero ¿cuántas veces una Buster Call ha fallado? ¿Cuántas veces el gobierno, no el gobierno, uno de los ancianos del Gorosei ha quedado en ridículo a nivel mundial? Ese es el incidente. Y ahora con la llegada de los gigantes de Elbaf, Dorry y Broggy que fácil se echaron una decena de barcos con un solo ataque. No hay más dudas para darnos cuenta de que la era está a punto de cambiar. El gobierno mundial está perdiendo terreno, el poder se desgasta. El sistema de los Ichibukai se abolió. Ya no existen esos piratas que antes eran aliados del gobierno. Ahora son Cross Guild y pusieron recompensas en las cabezas de los marines. Han perdido a los pacifistas, 50 clones de Kuma que pasaron de ser sus esclavos a prácticamente la resurrección de una raza tan temida, los Buccaneers. 50 Buccaneers listos para la pelea contra el gobierno. Y prácticamente se ha confirmado que al menos uno de los serafines, el de Kuma por supuesto, se va a poner contra el gobierno también. Y esto siendo conservadores, porque el otro factor es el del deseo primordial, la voluntad primitiva de los seres vivos que no puede ser eliminada. Como nos dijeron al principio del arco, ¿de verdad pensaron que los clones de los 7 piratas más infames del mar los iban a obedecer para siempre? Serafín Boa, Serafín Hawk, Jinbe, todos se van a voltear contra el gobierno mundial. El poder realmente se desgasta. Y ahora con la épica llegada de los gigantes de Elbaf, los 100 buques de la marina a cargo de la Buster Call van a fallar. 50 pacifistas van al menos a hundir a 50 barcos. Dorry y Broggy otros 10 cada uno. ¿Y el robot gigante ancestral? Las cosas en el mundo de One Piece no van a ser las mismas después del incidente de Egghead. La gente va a despertar. El emperador del fuego Sabo está liderando al pueblo a una insurrección masiva. Los piratas van a elegir bandos. Los marines justos van a desertar del gobierno cuando se enteren de la verdadera cara de los líderes mundiales, cuando se enteren de la existencia de un rey del mundo. Luffy sombrero de paja, el hombre con la fruta del dios del sol, va a tener más aliados de los que hubiésemos podido imaginar. Este es el preludio al gran final de One Piece. ¡Vámonos todos a Elbaf! El contraataque de Saturno. Sin duda, como les dije, el incidente de Egghead es la primera vez en la historia que una Buster Call del gobierno falló, que quedó expuesta ante los ojos del mundo. Lo que me preocupa es que toda esta afortunada serie de eventos, el control de los pacifistas, la llegada de los gigantes, la tortilla se volteó muy fácil. En cuestión de un capítulo pasamos de estar contra las cuerdas a tener todo bajo control, lo que nos hace pensar, aquí tiene que haber otro plot twist, ¿verdad? No, ni siquiera llamémoslo giro argumental. Es el clásico shonen. Oh, qué poderoso villano eres, pero mira mi nuevo poder que te excede. Ah, sí, dice el villano, pues mira mi nuevo poder que excede al tuyo. Y así hasta que finalmente salgamos de Egghead. Y este último as bajo la manga de los sombreros de paja va a ser sin dudas el robot gigante ancestral. Porque aunque los gigantes Dorry y Broggy hayan llegado a ayudar, aunque estén en la edad ideal de los gigantes, 150 años, no son unos jovencitos como Harudin que apenas tiene 80, no son unos ancianos como los líderes de Elbaf con 300 años, no. Dorry y Broggy están en su prime. Y no solo eso, sino que vienen de 100 años de intenso entrenamiento, 365 días al año peleando el uno contra el otro. Pero aún así, con la fuerza descomunal de los gigantes y todo, dudo mucho que sea suficiente para enfrentar a Kizaru o a un líder del Gorosei. Y no que estén en Egghead para eso, no. Luffy es el que se va a encargar de Saturno y a lo mejor hasta Kizaru. Los gigantes están allí para ayudar a despejar el camino, pero no va a ser una victoria fácil. Saturno, que hasta ahora no ha hecho mucho, no se va a quedar con los brazos cruzados. Aún nos falta ver su verdadero poder, que nos enseñe por qué, cómo el gobierno mundial ha podido controlar el mundo durante los últimos 800 años, con qué clase de poder devastador han gobernado,
Si sus habilidades son producto de una fruta del diablo, cosa que dudo porque esto los haría igual que cualquier otro villano de la historia. No, aquí la cosa tiene que ser más siniestra, que nos muestren que los tal llamados dioses que gobiernan en la cima del mundo son en realidad demonios. Demonios de verdad, invocados con círculos satánicos y todo, controlados desde las sombras por la entidad suprema, Im. Un personaje que no va a tener la apariencia imponente que todos estamos esperando, sino que Oda nos va a presentar un diseño caricaturesco, justo como los poderes de Nika, pero que no nos dejemos engañar por las apariencias, porque Im va a ser devastador o devastadora, controlando a Saturno, que finalmente va a usar todo su poder para tratar de arreglar el desastre que está pasando en Egghead. Saturno va a ser el escalón final para ahora sí poder usar el último as bajo la manga, el factor sorpresa que va a significar la victoria, el robot gigante ancestral, la leyenda del dios del sol. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se enteraron los gigantes de la situación en Egghead? La respuesta fácil es que fue por el periódico de Morgans. Vimos cómo el mundo entero estaba reaccionando a esta noticia y pues fácil los gigantes junto con Shanks, que también estaba en Elbaf, pudieron haber leído la noticia todos juntos. Imagínense, ¿ustedes también conocen a Luffy?, les preguntaba Shanks a Dory y a Brogy. Sí, claro, es nuestro amigo, cabello blanco, continuaba Shanks. Sí saben lo que esto significa, ¿verdad? Aquí detengámonos a analizar un momento, porque la otra pregunta es, ¿qué Dory y Brogy no estaban peleando en Little Garden? ¿Quién ganó o por qué detuvieron su pelea? Dudo mucho que alguno de los dos haya roto la racha de empates. Entonces, ¿qué los hizo tener un objetivo en común tan grande, tan prioritario, que incluso fue más importante que el honor de los guerreros de Elbaf? Bueno, pues para los gigantes solo hay una cosa más importante que esto. Y ya lo vimos en la infancia de Big Mom, en las festividades de Elbaf por el solsticio de invierno, la veneración al dios del sol. Es que esto es increíble. La parte más fascinante del capítulo 1106 es cuando Dory y Brogy se quedaron sorprendidos cuando los marines les preguntaron que qué habían venido a hacer aquí. Así a bote pronto entendimos que cuando le respondieron estaban siendo sarcásticos, que cómo les iban a preguntar una cosa así si era obvio que venían a ayudar porque estaban a punto de destruir a Egghead. Y pues allí estaba Luffy, su amigo, o mejor dicho, el dios del sol. Pero esto último, volvamos a leerlo, que era obvio que habían venido por el dios del sol. Los gigantes no estaban siendo sarcásticos. El dios del sol ha regresado y para ellos ir a verlo es sencillamente la cosa más natural, lo más obvio. El tono de Dory y Brogy es más bien como si de verdad no pudieran creer que la gente no sabe sobre el dios del sol. Y es cierto, durante los últimos 800 años el gobierno se encargó de erradicar el nombre de Nika de la historia, pero en Elbaf, un país como Wano cerrado al resto del mundo que no está afiliado al gobierno mundial, sus tradiciones aún siguen intactas. Ellos, justamente como hace 800 años, como hace 400 años con los Shandian, en el flashback de Nolan el mentiroso, los gigantes aún creen en el dios del sol. Para ellos esta figura no es una leyenda. Dory y Brogy reaccionaron con sorpresa, así como ¿que acaso no les enseñaron a ustedes en la escuela sobre el dios del sol, Nika, o qué? Obvio que venimos a verlo a él. Y qué mejor que resulta que es nuestro mismísimo Luffy sombrero de paja. Y esta tradición aún vive en Elbaf, no solo porque sean un país alejado del gobierno mundial, sino porque 800 años no son la gran cosa para una raza que vive 300 años. Solo son casi 3 generaciones. Los abuelos de los ancianos líderes de Elbaf que vimos durante el flashback de Big Mom respiraron el mismo aire que Nika hace 800 años. Seguramente fueron sus aliados durante la guerra del siglo vacío, aliados de Joy Boy y del reino antiguo. Y pues todas estas historias, los gigantes se encargaron de mantenerlas vivas durante cada solsticio de invierno de los últimos 800 años. La festividad dedicada precisamente al dios del sol. Y déjenme preguntarles otra vez, ¿por qué dejaron de pelear Dory y Brogy? ¿Por qué de repente los vimos junto con Shanks en Elbaf?
Pues la respuesta es simple, porque justo como Goldie Roger sabía que en 20 años iba a aparecer ese hombre, que Joy Boy iba a llegar, los gigantes también lo sabían. O quién sabe, a lo mejor Shanks se los dijo, o tal vez ni siquiera necesitaban que alguien les dijera, simplemente en una de esas tardes en Little Garden que su batalla terminó en el empate número 36,500, Dory y Broggy recibieron el periódico de Morgans, el nuevo cartel de recompensa de Luffy justo después de su pelea contra Kaido en Wano. Recordemos que Luffy estuvo inconsciente 2 semanas después de esa pelea, tiempo suficiente para que el cartel con la nueva imagen de Luffy con cabello blanco y riéndose llegara hasta Little Garden, para que los gigantes dijeran: Joy Boy ha regresado, dejemos de pelear porque Nika, el dios del sol, está de vuelta. Así los gigantes regresaron a Elbaf y se reunieron con Shanks, porque Shanks también sabe todas estas cosas, claro que las sabe. Este es el cambio de la nueva era. El mundo después del incidente de Egghead no va a ser el mismo. One Piece se está poniendo intenso. Todo con medida. Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este de la Alianza Final o a este de ¿Qué es el One Piece? Dirige siempre tu rostro hacia la luz del sol y las sombras caerán detrás de ti. Walt Whitman.